andaba mi alma triste y cansada de vivir. Le di rienda suelta a mis quejas sobre mí, clamé con amargura en la angustia del alma. Yo me sentí culpable, reconocí mis faltas, vagué por muchos pueblos, atravesé ciudades, hastiado de la vida, cansado regresé. Señor, no me condenes, te necesito tanto, reconozco mis culpas, Señor, perdóname. Andaba mi alma triste y cansada de vivir, le di rienda suelta a mis quejas sobre mí, clamé con amargura en la angustia del alma. Me sentí culpable, reconocí mis fallas, vagué por muchos pueblos, atravesé ciudades, hastiado de la vida, cansado regresé. Señor, no me condenes, te necesito tanto, reconozco mis culpas, Señor, perdóname. Perdóname, 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 ya no soporto más esta vida miserable, que me carcome el alma, me quebranta mis huesos, por eso vengo a ti. Perdóname, Señor, yo me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda amor sepultan mis pecados para poder beber en este mundo vil el resto de mi vida. Y pueda yo saber, también pueda entender que tú me has perdonado. Perdóname, 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 ya no soporto más esta vida miserable, que me carcome el alma, me quebranta mis huesos. Por eso vengo a ti, perdóname, Señor, no me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda amor sepulta mis pecados para poder beber en este mundo vil el resto de mi vida. Y yo pueda saber, que pueda entender que tú me has perdonado. Cántalo conmigo y dice: perdóname, 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 ya no soporto más esta vida miserable, que me carcome el alma, que quebranta mis huesos. Por eso vengo a ti, perdóname, Señor, yo me siento culpable. Perdóname, 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 en la profunda mar sepulta mis pecados para poder beber en este mundo vil el resto de mi vida. Y pueda yo saber, también pueda entender que tú me has perdonado. La última vez así.
que habla de este personaje, ¿va?, que hizo este canto, el de sentirle perdón a Dios. Y la verdad que nuestra alma anda triste, así como dice este canto, anda en una vida miserable cuando uno está en el pecado y no va con Dios, no va a pedirle perdón a Dios. Y Dios perdona cualquier cosa, pecado más grande que tú puedas hacer, Él lo perdona. Pero lo que no va a perdonar es que tú o yo no perdonemos a los demás. Y el mismo Señor lo dijo, que después de darle la elección de la oración del Padre, lo que llamamos el Padre Nuestro, Él les dijo: si vosotros no perdonáis, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará. Eso es lo importante de perdonar, para que nuestro Padre nos perdone y ya no vivir esta vida miserable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ya con Cristo y con el perdón de Dios, esta vida es de gozo y de alegría. Amén. Dios les bendiga a todos los presentes, Dios les bendiga a nuestros hermanos que nos están viendo, servicio de varones. Así es que vamos a pedirle a nuestro hermano Isaac que él dirija este servicio. Dios les Amén, bendiga. aleluya, gloria a Dios. Amén, el Señor les bendiga. Sean Amén, todos aleluya, bienvenidos gloria a Dios. a la casa del Señor, también a aquellos que nos miran, ¿verdad? Ojalá que sea de bendición este servicio. Vamos a estar iniciando, haciendo una oración para que el Señor sea con nosotros, que esté con nosotros su Santo Espíritu. Y así oramos por este servicio. Padre nuestro Dios, que estás en los cielos, nuestro Padre, te pedimos bendición, Señor Dios eterno, para este servicio. Pedimos tu bendición, Dios, derrama tu gloria sobre nosotros, derrama tu gracia y tu paz, Señor. Derrama tu preciosa, Señor, presencia. Tu Espíritu Santo hará actuar sobre nosotros, oh Dios, sobre los que nos ven, oh Dios. Quita todo lo que estorbe, toda dolencia, todo cansancio, todo mal, Señor, en el nombre de Jesús, y danos libertad. Glorifícate, oh Dios, con tu poder y tu gloria. Tú seas, Señor, con nosotros, desde tu parte, tu gracia y bendición. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Cristo Jesús, por todo lo bueno que has sido para nosotros. Bendícenos en tu misericordia, apresura los pasos de tus hijos que vienen, oh Dios. Que tú seas, Señor, glorificado, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Dios Santo, en el nombre de Vamos a estar leyendo una escritura en el libro de San Juan 6. San Juan 6, 58. San Juan 6, 58. Dice la palabra de Dios, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde está primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son verdad. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Ay, bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque pues también a nosotros en su infinita misericordia nos ha ayudado a que, aunque sea un poco, vayamos teniendo un poco de conocimiento de su bendita palabra. Y así también les voy a pedir que oremos por los varones aquí locales en esta iglesia, y también por todos los varones también que están llevando la palabra del Señor y que se esfuerzan día a día por llevar la palabra de nuestro Señor. Así vamos a orar. Jehová Dios Todopoderoso, bendito Dios, Señor, te pedimos en este instante, rogamos, Señor, por aquellos de tus hijos, Padre, que están, Señor, predicando tu palabra, oh Dios. Glorifícate en sus vidas, Padre, protégeles, guárdales, Señor, en esos lugares donde es difícil, donde el gobierno está en contra de tu palabra, Señor, ten misericordia de ellos, dales valor, dales valentía, Señor, para que sigan propagando tu evangelio, Señor, con fuerza, fortaleza, así como tú fuiste cuando estuviste en esta tierra, oh Dios. Danos ese mismo sentir que tú tuviste, oh Dios eterno. Quita todo quita todo temor, oh Dios, en nuestros corazones para propagar tu evangelio, oh Dios, con todo tu amor, con toda tu paz, toda tu humildad, oh Jehová Santo. Glorifícate en esta ciudad también, en los que están, Señor, evangelizando, Señor, desde tu gracia, Padre, santificados, perfeccionalos, oh Dios. Derrama milagros y maravillas a través de sus manos, al Señor, ahora, oh Dios. Salva, Señor, a tu pueblo, Dios, que te conoce, Padre, y salva a tu pueblo, Dios, que te va a conocer a través del evangelismo. Derrama, Señor, bendición, salvación sobre esta ciudad, sobre este país, sobre el mundo entero. Derrama, Señor, tu bendición, Señor, sobre cada uno de tus hijos. Te pedimos también por los varones de esta iglesia, Padre. Dale un avivamiento, aviva, Señor, cada corazón de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Aviva, Jehová, con tu poder, oh Dios, los esposos de nuestras hermanas, de los cuales no son salvos. Jehová, toca a cada uno de ellos con tu poder y tu gloria, Señor, y transfórmalos, Señor, sálvalos, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate, oh Dios eterno, Padre celestial, derrama tu paz, tu bendición, Señor eterno. Tú eres santo, Padre, y tú eres bueno también, oh Dios. Señor, en esa bondad te pedimos que tú obres, Señor, en cada varón. Glorifícate en esta iglesia para que crezca este ministerio de varones, Señor, y poder hacer tu voluntad, el papel, Señor, del varón que tú quieres para con nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te lo estoy suplicando. Amén. Amén. Gloria. Así le voy a estar dejando el tiempo a nuestro hermano Juan Carlos, que trae las alabanzas. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a alabar el nombre del Señor en esta noche, amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Amén, aleluya. Dios es bueno porque desde que amanecemos, amén, y tal vez amanecemos enfermos, y ahorita ya amanecemos enfermos, y gloria a Dios porque Dios está ahí. Tenemos un problema, y gloria a Dios porque Él está ahí. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y donde quiera que andamos en alguna otra actividad, Dios está ahí, amén.
Pero no sé usted, pero siempre me viene a que Él está ahí, cuidándonos, protegiéndonos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a alabar, amén. Espíritu Santo.
sí les voy a pedir que me ayuden a orar, ¿verdad? Para que sea el Señor que me ayude en estas palabras que voy a decir. Así les pido que me ayuden a orar. Amén. Padre celestial, santísimo, Dios santo, Jehová, ahora, oh Señor, queremos te doy gracias, Señor. Abasa, sobre Isaac, sobre tu Dios, las palabras, Hijo mío. Dale tu gracia, tu sabiduría, Señor, Jehová. Fluya, abashera, amable, aleluya. Tu Espíritu Santo, Dios, en este momento, y nos dé entendimiento, Señor, de tu gracia y bendición sobre nosotros, oh Cristo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por lo que has hecho con nosotros. Y bendice, Señor, este tiempo. Danos a nosotros entendimiento, oh Dios. Abre nuestros corazones para aprender más de ti. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Así, pueden tomar sus asientos. Voy a tomar este tiempo para explicar un poco de lo que el Señor hizo en mi vida a través de este proceso. Cuando estuve atravesando el virus, ¿no? Todo comenzó un día lunes. Me acuerdo que yo le daba recta a mi hermano, y ese día yo lo llevé, pero ya cuando regresé a mi casa no me sentía bien. Y después pues quise recostarme, y lo raro que, pues bueno, y lo que yo me imagino que el virus entró, yo creo, en mi cuerpo, y estaba tomando mucha fuerza sobre mí, porque como en cuestión de unas 3-4 horas yo me acuerdo que me estaba debilitando demasiado, y pues tal vez fue la mente también, me empecé, dije, pero ¿por qué? Pero pues todo se juntó, entonces eran como las 2 de la tarde, y yo me sentía muy mal. Según yo quería estar como recostado, pero me sentía mal, me daban como ataques como de pánico, como de ansiedad, algo feo, yo no entendía por qué. Entonces me acuerdo que salí del cuarto, ya decidido, estaba pensando, dije, pues le voy a hablar al hermano Pancho para que me ponga una inyección, decía yo, para ver si contra la infección. O dije, voy a tener que ir al hospital, porque como me sentía yo pues físicamente era me sentía pues muy débil. Entonces me acuerdo que me salí hacia afuera de la cocina. Mi esposa estaba cocinando, y yo me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Le digo, no sé qué hacer, le digo, me siento mal, me siento muy débil. Pero digamos como unas 2 horas antes yo había salido y le había pedido al Señor, me orillé ahí atrás de mi casa y me metí. Y entonces esta vez, cuando yo estaba decidido a hablarle al hermano Pancho, pues a mi hermano pues Manuel, para que me llevara al hospital, fui una vez más. Yo no sé qué es lo que me llevó allí, pero yo me acuerdo que clamaba al Señor. Amén. No eran palabras como las que a veces de repente dice, bueno, yo pues. No, yo me acuerdo que entonces clamaba con mucha fuerza, porque estaba muy débil. Clamaba desde adentro, y yo le decía, Señor, ten misericordia. Y al mismo tiempo también me encomendaba en sus manos. Yo pensaba, dije, pues no sé lo que va a pasar, Señor. Yo me acuerdo que de unas palabras, las últimas palabras que le estaba diciendo al Señor, le decía, ayúdame, Señor. Y cuando yo le estaba terminando de decir esas palabras, fueron unos segundos
empecé a recuperar mis fuerzas en instantes. Yo no sé cómo fue. Pero yo sé que fue el Señor, porque es imposible que de la nada nomás recuperen las fuerzas. Entonces, yo me puse a alabar al Señor. No necesité ir en ese instante música, nada. Aleluya. Porque pues yo sabía lo que había pasado en mí, la alegría pues que había en mi corazón. Entonces yo me metí para adentro y le dije, pero cuando estaba pues yo dando gracias al Señor y agradecido, fíjese, yo ya no había comido ya las ganas de ir, de comer, ya se me habían ido. Y era por lo que me estaba preocupando mucho y por la debilidad que sentía. Entonces cuando yo estaba dando gracias al Señor, me empezó a dar hambre. Entonces yo me metí para adentro y le dije a mi esposa, le digo, ¿no notas nada? Dice, ¿de qué? Le digo, yo pensé que notabas algo, porque dije, pues si yo te dije que yo me sentía mal, no sabía qué hacer, ya entro y voy a comer. Aleluya. Yo no sé, dije, no te das cuenta, le digo, ya el Señor me ayudó. Bueno, ok. Entonces ya ese día ya me sentí más o menos. Pero ¿sabe qué? Ahora yo pienso pues que a lo mejor allí podía haber quedado todo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que quise empezar a volver, digamos, como a la rutina, se puede decir, de lo que yo estaba haciendo. No le había tomado mucho, digamos, como un agradecimiento y meditar y pensar en lo que el Señor había hecho. Y bueno, al otro día después yo me sentía más o menos, andaba queriendo hacer unas cositas, lo que podía ir. Y como a los 2, después de 3 días, empezó, me sentí empezar más con calentura. Y yo me acuerdo que a veces cuando me daba calentura, una vez me metí a bañar y salí igual, y la calentura no se me quitaba. Pero me acuerdo que ese día yo me puse a orar, y cuando terminé de orar, la calentura se me quitó y pude dormir bien esa noche. Por eso ahora entiendo pues que durante este proceso el Señor siempre estaba ahí, en medio de la tormenta. Y ya después de eso, pues yo me acuerdo que pues el virus pues empezó a agarrarme más fuerte. Y parece como que se va, como controversia, cómo es que el Señor te dice que te sanó y ya después vuelves a recaer. Pero el Señor tenía su propósito. Entonces, fíjense, a través después de que yo, digamos, se puede decir, se empeoraba un poquito más. Yo me acuerdo que a veces estaba ahí en el sofá. Escuchaba cantos, escuchaba predicaciones también. Y yo me acuerdo que a veces ya decía yo pues cuando me iba a acostar, aunque pues no podía dormir muy bien. Pero yo me acuerdo que cuando me concentraba pues un poco, y era bien fácil entrar en la presencia del Señor, no sé por qué. Porque a través también de todo ese, digamos, ese proceso, ese tiempo, yo ya no estaba metido en nada del teléfono. Es más, a veces sí me hablaban, y si sabía pues que no era muy importante, a veces pues no lo tomaba mucho en cuenta, porque pues, yo me sentía mal, y de hecho pues yo fui el más afectado. Y luego me recuerdo que fue como al 9 o 10 días por ahí. Pues yo pensé, dije, pues ya la calentura se me había ido. Y yo pensaba pues que ya todo se iba a mejorar, pero no, me di cuenta que fue como digamos, como que en lugar de ya pues decía yo voy a empezar a comer, no, como que haga de cuenta como que me volví a dar, me vino otra vez mucha debilidad. Entonces yo me acuerdo que le hablé
al hermano Marino. Me acuerdo que le hablé al hermano Marino, le dije, ¿sabe qué? Écheme la mano y llévenme. Y sí, él fue y me llevó. Y después, pues ahí me preguntaron lo que tenía. Pero yo ya no tenía calentura, ¿no? Entonces, pues ahí me revisaron. Lo único que me dijeron, pues, que la oxigenación de la sangre era muy baja. Me dieron un aparatito para que me checara. Me dijeron que si bajaba de 94, que pues tenía que ir al hospital porque supuestamente puede ser peligroso. Pero ahí también yo entiendo que tal vez yo hice mal en haber ido. Porque dije, bueno, yo estaba como tal vez dudando del Señor. El Señor, él ya tenía el control de mí. Y ahora lo entiendo. Porque después pasó como un día al día siguiente. Y ya también, ya casi no quería comer. Y pasaban muchas cosas por mi mente. Y lo único que decía yo me encomendaba a las manos del Señor y yo le decía, ¿sabes qué? De tantas cosas que tenía en la cabeza y rondaban en mi mente, yo le decía, Señor, ¿sabes qué? Señor, que sea tu voluntad. Así le decía yo al Señor. Entonces, cuando yo dije eso, todos los pensamientos y todo eso de que ¿qué te va a pasar? Que el otro se fuera. Sí, se fueron y fue después un día en la tarde. Un día en la tarde, cuando ya empecé a tener hambre, digamos una hambre normal. Y yo ese día me sentía súper alegre pues ya ve que solamente la persona que vive eso, el deterioro del cuerpo, haga de cuenta que yo estaba como sobreviviendo ya como con una reserva muy mínima, así me sentía yo. Por eso no tenía alientos de nada, digamos, de estar hablando o andar metido en el teléfono u otras cosas, ¿verdad? No había, gracias a Dios, no. Pero ahora entiendo que eso fue algo bueno porque, digamos, de toda la basura en lo que yo estaba involucrado, el Señor la estaba removiendo. Sí, entonces, después me acuerdo que un día ya empezaba a manejar un poco, empezaba a manejar un poco y un día mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ver a qué en su escuela, a ver cómo van. Ok, y ya fuimos. Yo me acuerdo que ese día no quería muy bien, pero por había algo pues que tal vez el enemigo quería pues obstaculizar pues un obstáculo. Entonces me acuerdo que fuimos y sí, ya lo miramos ahí. Ya ve que de repente los muchachos, uno les dice una cosa y de repente se les hace fácil querer hacer otras cosas que no son correctas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ya pues regresamos y después él estaba hablando con su mamá, habló pues con su mamá y le dijo, ¿sabes qué? Porque yo le dije, ¿sabes qué? Pues te voy a retirar el teléfono. Lo que sí no está bien, para que tú pues entiendas, ¿verdad? Entonces, pues tal vez su enojo se fue y empezó a renegar, le dijo a su mamá, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada de las cosas del Señor, y empezó a renegar con él. Y mi esposa pues me dijo, y cuando me dijo eso, pues sí, yo me sentí mal, dije, ahora sí que pues, cuando pasas algo así y que te dicen, digamos como tus hijos, pues dice uno, pero pues, ¿qué es lo que está pasando? Son ataques, es feo pues, tal vez usted entiende. Bueno, y entonces esa tarde yo me acuerdo que empecé a hablar ahí un poco con él. Y yo le decía, oye, pero ¿qué te hizo? Le digo, el Señor tan mal te pagó que ahora lo dejas. ¿Qué es lo que te ha hecho hablar así del Señor? Y bueno, estuvimos platicando por un rato. Y de repente él después de un rato empezó a reconocer y dijo, ¿sabes qué?
sí, estuve mal y entonces él empezó a llorar, ¿verdad? Entonces yo tenía un problema muy grave, por problemas que habían pasado, digamos, antes en el futuro. A mí me habían bloqueado. Yo tenía, digamos, mi relación como de mí y con que era muy mala, era como una barrera muy grande que había por todo lo que había pasado. Entonces mi problema había sido de que yo no había hablado con nadie ni les decía pues lo que yo sentía. Entonces, por causa de haberme guardado todo eso, empezó a haber un distanciamiento muy grande. Entonces, haga de cuenta que, pues sí, digamos, estábamos ahí en la casa, pero pues digamos como nomás hasta ahí, ¿verdad? No teníamos como una buena relación de platicar, así, no, casi no. Entonces ese día, me acuerdo que ese día, cuando él empezó a reconocer, yo sé que fue el Señor, porque hubo un gran, digamos, sentir acá en mí de abrazarlo. Y cuando yo sentí ese sentir, yo no me detuve, yo fui y lo abracé. Y entonces también, digamos, ese día yo sentí, y no me había dado cuenta cuándo había sido. Entonces ese día el Señor, digamos, el Señor rompió esa cadena que por mucho tiempo, eran años los que yo venía cargando, digamos, era como bueno, para que me entiendan, era como un rechazo. Así a veces si él quería y me abrazaba y yo de repente todo me enfadaba porque por lo que traía adentro. Pero ese día, gracias al Señor, el Señor rompió eso. Y entonces, digamos, por todo el proceso, pues lo que había pasado, yo sentía pues un gran agradecimiento al Señor de darle gracias y por lo que había hecho en mi vida. Entonces empezamos a hablar más del Señor, empezamos a buscar un poquito más del Señor, empezamos a leer de su palabra, y hasta ahorita pues ahí poco a poquito estamos permaneciendo. Gloria a Dios. Y también, digamos, como como todo lo que yo antes, digamos, tenía, se puede decir, y bueno, y yo ahora lo miro, dice uno, estaba yo pues como, digamos, en ambiciones que no venían al caso, porque supuestamente yo decía yo pues que el esforzarme, digamos, de trabajar así, pero ya a veces era exagerado. Yo ponía el pretexto y decía, no, pues yo estoy trabajando, estoy luchando, digamos, para darle a mi familia. Pero no, era una gran mentira del enemigo, porque yo al contrario la estaba perdiendo. Yo no ponía al Señor, digamos, en el primer lugar, no olvídense. Yo no hacía eso. Me acuerdo de las últimas veces también que venía acá y cuando me tocaba la alabanza, fue como 1 o 2 veces, ya sentía que no podía porque ya lo estaba haciendo por mis propias fuerzas, no buscaba del Señor. Entonces ese era un error muy grande. Yo no ponía al Señor, digamos, primero. Entonces mi relación con mi familia también estaba de lo peor. Si alguien de ustedes hubiera ido, un ejemplo, y hubieran preguntado a mí qué es lo que pensaban, digamos, mis hijos o yo de ellos allí, yo iba a quedar en vergüenza. Porque realmente yo no sabía de ellos. Entonces cuando pasó todo esto, empecé yo a platicar con ellos, y Martita también me decía lo que ella sentía y cómo se sentía pues por lo que estábamos pasando, ¿no? Por lo que habíamos pasado pues ya más bien. Entonces me acuerdo que fue un día creo domingo que vinimos aquí. Fue el primer día que vinimos.
Entonces, cuando llegamos a la casa, yo iba a hablar pues con ella. Entonces, cuando llegamos a la casa, yo tenía un gran desánimo, ¿ah? Entonces, yo dije, pero ¿por qué me estará pasando esto? Si antes, digamos, pues yo reconozco, no buscaba nada del Señor. Entonces ahora, aunque sea poquito, y ahora me viene el desánimo. Y sí, le dije a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Me siento muy desanimado, yo no sé por qué me pasa esto. Entonces, cuando estábamos platicando ahí con Marta, le digo, ¿sabes qué? Le digo, no me siento bien, no tengo palabras para ayudarte, darte un consejo, le digo, me siento caído. Y entonces, cuando yo iba, digamos, a parar la plática, otra vez ahí, de la nada, volvió otra vez el ánimo. Entonces ese día también otra vez pude hablar con ella, ¿no? Y entonces, pues a través de todo este proceso, pues yo lo que les digo y digamos un pequeño consejo, que las cosas de Dios, digamos, tienen que ser primero. Hay veces que viene el desánimo. El otro día también estábamos aquí y se acercó, dice el hermano Giovanni, para platicarme algo de Marta. Y estuvimos platicando. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Estoy pasando por esto así, le digo, me siento desanimado, le digo. Y en esos días, no sé qué me pasaba, yo me sentía como que me daba temor, me sentía mal, ¿no? Y yo no sabía por qué. Entonces lo que me dijo él, sus palabras que él me dio fueron de gran ánimo pues y beneficio. El Señor lo usó para, digamos, como un consuelo para mí. Me dijo, ¿sabes qué? Dice, el Evangelio no es fácil. Dice, el Evangelio tiene uno que sufrir. Me dijo, yo he estado pues en depresión, dice. Entonces, dice, pero yo lo que he hecho, dice, en lugar de darme por vencido, dice, yo al contrario, dice, yo busco más del Señor, oro, me meto más en ayuno, dice. Y me gustó las palabras que me dijo, dice, no, dice, ¿sabes qué? Dice, yo prefiero, dice, que me mates tú, Señor, a que el enemigo me mate. Y sí, y después dije, yo, eso es verdad. Y aparte de eso también me dijo, dice, ¿sabes qué? El enemigo es un mentiroso, y claro que es verdad. Dice, él ya está derrotado, dice, nomás que de repente, como él pelea, dice, en tu mente, él quiere hacerte creer. Y sí era verdad, porque de repente yo le daba como crecimiento pues a eso que yo sentía y como que le ponía enfoque. Entonces cuando yo le ponía enfoque, eso crecía más, yo sentía. Entonces cuando él me dijo eso, entonces dije, ¿sabes qué? Sí tiene razón, a esto yo no le voy a dar importancia. Y como me dijo también él, me dice, ¿sabes qué? Esto va a pasar, esto no es para siempre. Y sí tiene razón. Pero bueno, también otra de las cosas, pues cuando yo atravesé todo eso, yo sentía el Señor, pues a dar cuenta, cuando yo me aislé de todo eso, digamos, fue una limpia, porque ya, digamos, mi mente ya no estaba concentrada en las cosas materiales, enfocadas pues en estar perdiendo mi tiempo. Ya no, sino que le estaba dando pues un poco más de atención en las cosas del Señor. Y sí, era diferente, porque yo pude sentir el cambio pues, digamos, dentro del espíritu de uno. Y ahora pues yo entiendo, fíjense, todo este proceso que pasó, y ahora lo miro, digamos, a como yo estaba antes. Fíjense, digamos, en mi hogar, mi relación, cómo estaba. Aquí mi muchacho, el Kevin, ya no quería llegar a la casa. Él ya no quería llegar a la casa, decía que no se sentía bien. ¿Pero por qué? Por mi mala atención que yo digamos, le estaba dando a él. Él decía, no, que prefería estar mejor fuera con otras personas a llegar a la casa. Y sí tenía razón, porque yo lo que hacía, supuestamente yo daba consejos, pero lo que hacía es
como de repente me llenaba de ira y la descargaba, pensando que yo estaba dando el buen consejo, pero estaba bien equivocado. Entonces también el Señor ya estaba, el Señor ya me estaba, digamos, ya me estaba hablando. El problema estaba que yo no quería entender. Yo no quería entender porque sí, a veces cuando yo me subía acá a la alabanza y decía, no, yo no estoy bien, pero también no me faltaba esa fuerza, pues, digamos, para dejar todo eso que estaba mal. Y sí, entonces, pues mi relación, digamos, con mi esposa, pues ahí andaba más o menos, ¿no? Pero pues también no, porque de repente a veces de cualquier cosa me molestaba, y a veces son cosas insignificantes que no vale la pena, ¿no? Y entonces ahora pues yo les animo y aparte de eso también, ahora yo entiendo que si, digamos, si hubiera sido de cualquier hermano, porque de repente a veces el hermano Lucía, me acuerdo una vez que me dijo, ¿sabes qué? De algo que me había pasado, que una vez que me había caído, dice, y el hermano José me dijo, dice, ¿sabes qué? El Señor te está hablando. Y fíjese, aunque sí era verdad, pero yo sí, digamos, me entró por uno, pero salió por el otro. Bueno, y entonces cuando también, me acuerdo que ese día domingo también usted me dijo, dice, ¿sabes qué? Me dijo, ¿sabes qué? Ya el tiempo ya no está para que tú estés ahí, dice, tan afligido. Y yo, bueno, de lo poquito que recuerdo, que usted es tan afligido en que si se te va a ir un trabajo, que ya no vas a tener. Entonces eso para mí ya era pues, digamos, como algo que me confirmaba por lo que yo ya había pasado. Entonces dije, ¿sabes qué? Sí es el Señor, por todo lo que me pasó. Ahora, porque ¿cómo es posible? Ya después de esa enfermedad, ya mi pensamiento era diferente. Era diferente porque yo ya no quería pues, digamos, como volver a ese tipo de vida, digamos, que como con mi familia, descuidarla, la ambición también. Y a veces dice uno, bueno, dice que son como ambición, pero al final de todo no se queda nada. Uno pues todo tu tiempo se desperdicia y de eso uno no gana nada. Y pues yo les animo como con esto que yo viví. No sé, digamos, si alguien de los que nos están mirando es de beneficio, o que el Señor lo use, por si alguien está viviendo algo así, ¿verdad? Pero sí es difícil, digamos, como cuando el Señor te habla, y uno no, por estar tan concentrado en las cosas de la vida, en los afanes, uno no hace caso. Y digamos, y aunque en este caso, si alguien hubiera venido conmigo, aunque me hubiera dado el mejor consejo, yo no lo hubiera escuchado, la verdad. No lo hubiera escuchado, porque ya otras veces ya me había pasado. Entonces, por eso, pues yo estoy agradecido con el Señor, ¿verdad? De este proceso que pasó, porque aunque sí fue muy difícil, ¿verdad? Y doloroso físicamente, pero sí fue bueno, digamos, porque el Señor supo cómo usarlo, y a través de esta situación el Señor me ayudó, ¿verdad? Y a veces me he puesto a pensar también, digo, pues es un poco triste, ¿verdad? De que, digamos, cómo a veces uno mira, ¿verdad? Cómo el Señor obra en su vida de uno. Y como esto que pasó cuando empecé de lo de la pandemia, lo del virus, en su momento, pues, y como la persona que lo vive, pues es algo muy grande, porque pues tú miras y uno siente, pues, porque ya ve que no es lo mismo, digamos, cuando si uno se lo cuenta a alguien, la persona pues nomás sabe, o aunque mira, pero no es lo mismo. Pero a lo que voy, digo, lo triste es como cuando el Señor te muestra, digamos, te muestra su poder, y uno mira que el Señor está con uno. Entonces es muy triste cuando uno, al pasar del tiempo,
se le olvida y ya después lo toma como algo, digamos, normal, ¿verdad? Pasajero. Y a veces digo yo, oh, Dios mío, ayúdame, porque eso es lo triste, pues, de volver a recaer en la misma vida de antes. Y sí, y ahora yo entiendo un poco de que eso que yo jamás, yo no podía, pues, digamos, como la atadura que tenía, digamos, como en el rechazo que había de mí, y Kevin, pues sí, es verdad, nadie más lo podía quitar más que el Señor. Aleluya. Ese día pues para mí fue algo muy bonito. Y sí, pues todo el proceso que pasó. Y después también platicaba con mi esposa y ella también decía, bueno, pues por algo Dios lo permitió. Por algo Dios permite a veces que uno pase por estas pruebas, aunque sabe que a veces no hay necesidad de pasar esto. Pero como uno es necio, y a veces cuando uno ya ve que estudia la Biblia dice, oye, pero ¿cómo es posible que no se pudo dar cuenta del peligro o en las consecuencias que iban a venir? Pero pues ya ve que desgraciadamente nosotros los humanos a menudo, digamos, ha pasado en el pasado y ahora también nos sigue pasando, ¿eh? Cada vez que nosotros nos descuidamos y nos alejamos del Señor. Y pues sí, entonces pues yo les animo a, digamos, como pues buscar más del Señor, aunque de repente sí es difícil. Es difícil porque cuando está el desánimo, digamos, dice uno, te sientes frío espiritualmente, ¿va? Pero ahora yo de repente cuando vengo aquí a las alabanzas, y sí, también a veces me siento así, pero ahora yo le digo al Señor, Dios mío, Señor, aunque yo esté así, yo te voy a alabar. Aleluya. Digo, porque pues esto, digamos, si yo permanezco en ti, esto va a pasar. Porque si yo me voy para atrás, pues ya ve que dice la Escritura que los cobardes no estarán con el Señor. Y pues yo, aunque sea, pues ya ve cuando, a veces también que me toca acá pasar, de repente siento nervios y todo eso. Como hoy dije, híjole, ¿cómo le voy a hacer? A lo mejor ya cuando esté allí me va a dar sí, porque fíjense cómo es la mente traicionera a veces, digamos, cuando antes de venir, o un día antes, ya estoy pensando en los nervios, pero hoy le pedí al Señor, Dios mío, ayúdame. Y bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque pues aquí estoy, el Señor me ha ayudado. Y eso es todo, ¿verdad? Y yo me siento muy, muy agradecido con el Señor por lo que el Señor me ha enseñado y me seguirá enseñando si nosotros permanecemos aquí en su palabra. Y por mi parte es todo, que Dios los bendiga. Vamos a dar un aplauso a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse un momento para complementar el testimonio de nuestro hermano, cómo Dios se mueve en una familia. Los únicos que se enfermaron fue exactamente los que necesitaban para arreglar su situación: Kevin, Isaac y Mike. Y sabe que Dios nos enseña como que a veces cuando uno está bien, ¿verdad? Que uno es más factible hacer necio que cuando uno está enfermo, ¿verdad que sí? Porque cuando uno está enfermo y está en la cama, está en el hospital y uno le dice, mira, ¿sabes qué? Esto te dice Dios, y tú dices, sí. Pero cuando tú estás bien y te dan un consejo, no lo recibes. ¿Y cómo Dios en este proceso? Porque fueron
2 semanas o casi 3 semanas que estuvieron en su casa. Dios ablandándoles primero su carne y visualizando lo que Él puede hacer y cómo Dios exactamente dio en lo que es el problema, o sea, dentro del corazón de cada uno de ellos, y arregló la situación. Porque si estuvieran todos bien, pues el hijo se va por allá, el padre se va a trabajar y la mamá en la casa haciendo eso, y cada quien por su lado. Pero Dios aprovechó ese momento de tenerlos juntitos ahí. Y no había otra de que ya cuando se sentían más o menos bien de platicar, que no. Y vean cómo qué grandioso es Dios, porque en la mayoría de las familias que no conocen de Dios, y aún de las que conocen Dios, los que guardaron aquella vez esa cuarentena de 2 semanas, hubo el porcentaje de violencia doméstica subió, los enojos subieron entre familia, los problemas entre familia subieron, porque ahí se veían cada día. Pero aquí con nuestros hermanos sucedió lo contrario. Se amenguaron los enojos, se quitaron las barreras, aleluya, y Dios dio comunión entre la familia. Y es lo que necesitamos nosotros de cada mamá, que sea esa parte vital, de que haya comunión, no haya barreras en la familia, que haya comunión, pero con Dios, ¿no? Porque yo también una vez les mencioné, yo a mi familia le tengo unida cuando les digo, vámonos a Disneylandia, y todos me dicen que sí. Todos me dicen que sí, nadie me va a decir que no. Pero vamos al servicio, o vamos a una convención, o una campaña, que ahí dice, ay, otra vez. Más cuando son las campañas, ¿no? Otra vez. Vamos a cantar este canto, toma por favor mi mano primero, a ver si lo encuentras ahí. Y con esto terminamos. Esperamos que este testimonio sea de grande bendición para los que nos están viendo y que tengan confianza en Dios. Que Dios, de lo que nosotros creemos que es negativo para nosotros, Él saca lo mejor de nosotros. ¿Puedes decir amén? Amén. Y claro que van a venir las pruebas, Y ahora fíjense, nuestros hermanos ahora le dan la prioridad a Dios. Qué bonito, ¿eh? Esa lección también la recibieron ellos. Darle la prioridad a Dios. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre a ti pagaste por mí, te quiero seguir, anhelo poder lo malo de ser y en santidad de ver. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Aleluya. Toma por favor. Si quieres extender tu mano derecha y decirle al Señor, contigo quiero ir, con sangre a mí pagaste por mí, te quiero seguir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad ver. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero. ¿Sabes que en estos últimos tiempos va a haber más problemas, más pruebas? Pero si tú te tomas de la mano de Dios, si tú le dices, Señor, toma mi mano, porque Él está dispuesto a tomar tu mano, vas a salir victorioso en cada prueba. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí, aleluya, te quiero servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad
La última vez. Toma por favor mi mano, Señor. Aleluya, contigo quiero con sangre que pagaste por mí. Te quiero ese querer, haberlo poder, tomarlo vencer y en santo deber. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ser. Aleluya, otra vez. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero servir. Haberlo poder, tomarlo vencer y en santo deber. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Y si Él hizo un sacrificio sublime, pues nosotros también tenemos que hacer algo para seguirle a Él. El próximo domingo es un servicio especial de Santa Cena y Lavatorio de Pies. Empezamos a las 2:30, por los que nos están viendo. Así es que no va a haber escuela dominical a las 2:30 el domingo. Primero Dios, nos vemos, en el servicio de Santa Cena. Dios les bendiga y Dios sea con ustedes.